Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y drama, donde las noticias de nuestros famosos siempre es tú, calientes que el cafú copyright de la Mau más menos Ana. Hoy prepúrense porque tenemos un plato fuerte, de esos que te dejan con la boca abierta y los ojos como platos. Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem, de Ande y de un secreto que ha salido a la luz. Y vaya qué secreto. Es de esos que hacen temblar los cimientos de cualquier relación superíndice 3N. Pero antes de meternos de lleno en este drama jugoso, quiero recordarles que son lo es importante para Mu. Su apoyo significa el mundo y me motiva a seguir trayu copyright dándoles toda la información superíndice 3N que les encanta. Asu que si eres nuevo por AQ, o si eres de los que siempre es tú, N al pie del cau más menos U con diéresis superíndice 3N, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización superíndice 3N y por supuesto, dejes tu like si te emociona tanto como amo enterarte de los salseos de nuestra Faru. Ndula. Vamos a ello. Bien, ahora supongo monos CU superíndice 3 modos porque este chisme viene cargado de intensidad. Como saben, Kerem y Ande han sido la pareja del momento, esos que nos hacen creer en el amor de cuento de hadas, pero parece que hasta los cuentos bonitos tienen sus rincones oscuros. Y es que nuestro querido Kerem, en una situación superíndice 3N de lo inesperada, se ha topado con algo que Ande le ha estado ocultando. No estamos hablando de un simple olvido, no, esto es de esas cosas que te hacen cuestionar todo lo que creo a saber. Y no solo eso, sino que ha desenterrado una parte del pasado de Ande que ella pensó que nunca volvería a salir a la luz, una historia que ha permanecido enterrada en el silencio y que ahora amenaza con dinamitar su presente. Todo comenzó superíndice 3 como una tarde normal, según en nuestras fuentes cercanas al salseo. Kerem despú copyright de una larga jornada de grabación superíndice 3N, donde las escenas de amor y complicidad con su CEO estrella parecían un reflejo de su propia vida, decidió superíndice 3 llegar un poco antes a casa. La idea era sorprender a Ande con una cena romántica, una de esas veladas especiales que tanto disfrutaban con velas, música suave y conversaciones profundas sobre sus sueños y esperanzas. Quería desconectar del ajetreo del trabajo y reconectar con esa mujer que había conquistado su corazón, esa mujer que le hacía sentir en casa. Pero como suele pasar en estas historias, el destino tenía otros planes, un guión mucho más dramático y lleno de giros inesperados. Al llegar a la casa, notó superíndice 3 que la puerta de la oficina de Ande estaba entreabierta, algo inusual ya que ella es muy cuidadosa con su privacidad, sobre todo en esa con diéresis rea. Era su santuario, su espacio de creación y reflexión, donde trabajaba en sus proyectos personales, escribía sus pensamientos y se sumergía en su propio mundo. Kerem, movido por la curiosidad, o quizá un sexto sentido, decidió superíndice 3 echar un vistazo. No era una intromisión maliciosa, sino más bien un presentimiento, una sensación de que algo no encajaba, una vocecita interna que le decía que debía investigar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según lo que hemos podido averiguar, en la oficina de Ande había una caja antigua, de esas que parecen sacadas de una película de misterio, una de esas que tienen un aura de secretos y recuerdos olvidados. Era una caja de madera, con detalles tallados y un cierre de metal que parecía guardar una historia propia. Esta caja, que por lo visto siempre había estado escondida en la parte profunda de un armario, camuflada entre pilas de libros y carpetas, contenía cartas, fotógrafos y lo que parecen ser unos diarios. No eran simples hojas de papel, sino fragmentos de vida, pedazos de un pasado que Ande había decidido mantener en secreto, una cápsula del tiempo que ahora se abría ante los ojos de Kerem. Kerem, como cualquier mortal en su lugar, se sintió superíndice 3 inevitablemente atraído por el misterio. Abrió superíndice 3 la caja con cuidado, como si estuviera manipulando un artefacto antiguo, y comenzó superíndice 3 a hojear su contenido, sintiendo una mezcla de curiosidad, nerviosismo y una creciente sensación de incomodidad. Lo que encontró superíndice 3, les aseguro, lo dejó superíndice 3 sin palabras, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente hecha un torbellino de preguntas y dudas. Las cartas eran de un remitente desconocido, un nombre que por lo que sabemos, Hamu, había escuchado mencionar a Ande. No era un nombre común, sino uno que sonaba exótico y evocador, uno que resonaba con una intensidad misteriosa.
En estas cartas el lenguaje era muy personal, muy íntimo, con declaraciones de amor que hacían que a Kerem se le encogiera el corazón, con recuerdos de momentos que aparentemente habían compartido, lugares que habían visitado juntos, risas que habían compartido y secretos que se habían confiado. El tono de las cartas era apasionado, lleno de anhelo y una profunda conexión que resultaba perturbadora para Kerem, pues se contraponía a la imagen de Ande que él había construido en su mente. Kerem con cada lunea que legua sentía que el suelo se abrió abajo sus pies, que la realidad que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos, que el amor que pensaba que era exclusivo, se veía ahora empañado por las sombras de un pasado que nunca le habían contado. ¿Q copyright N era este hombre? ¿Por Q copyright Ande le había ocultado su existencia? La incertidumbre comenzó superíndice 3 a invadir su mente, como una niebla densa que oscurecía su juicio y sembraba la duda en su corazón, dejando en el aire un mar de dudas que amenazaba con ahogar su relación. Pero eso no fue todo, porque los diarios revelaron a UNMU secretos que estaban guardados con llave en el alma de Ande. En sus púlgines, escritas con una caligrafía delicada y emotiva, Ande hablaba de sentimientos que no parecían corresponder con la relación superíndice 3N que mantenía con Kerem. No era una simple nostalgia o un recuerdo pasajero, sino algo mucho más profundo y arraigado. Hablaba de un amor pasado que, según sus palabras, nunca había llegado a superar del todo, un amor que había dejado una huella imborrable en su corazón y que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía presente en su vida de forma silenciosa. Los diarios estaban llenos de reflexiones sobre ese amor, de confesiones sobre la dificultad de olvidarlo y de la lucha interna que libraba entre su pasado y su presente. Imaginen el shock de Kerem al leer esas luneas. Ver la vulnerabilidad de Ande en esas púlgines, descubrir que ella había estado guardando esos sentimientos en secreto durante tanto tiempo, que la mujer que amaba, la mujer que creía conocer, tenía una faceta oculta, una historia que nunca había compartido con él, fue un golpe duro para Ucondiéresis Copyright L, un terremoto emocional que sacudió su mundo. No solo se sentía traicionado, sino también confundido, preguntándose si el amor que Ande le profesaba era real o solo una fachada. Ahora bien, no quiero que se precipiten a conclusiones, no vamos a pintar a Ande como la villana de la historia, vamos a tratar de mantenernos objetivos y analizar la situación desde todos los ángulos posibles. No estamos diciendo que Ande haya engao más menosado a Kerem de manera consciente y premeditada, o que haya tenido una doble vida, pero es evidente que ha estado guardando un secreto muy importante, un secreto que no era un simple detalle trivial, sino una parte fundamental de su pasado, un secreto que ha salido a la luz de la manera inesperada y que ha desatado una tormenta en su relación. Lo que les puedo decir es que la reacción superíndice 3N de Kerem, según nuestros informantes, fue de completo asombro, como si le hubieran dado una bofetada en la cara, seguido de una profunda decepción superíndice 3N, una sensación de vacío y pérdida, y por Q copyright no decirlo, una pizca de enfado, una rabia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. Se sentía herido en lo más profundo de su ser, traicionado por la persona que más amaba y a quien había confiado su corazón. Q copyright pasu superíndice 3 despu copyright S. Pues bien, cuando Ande llegó superíndice 3 a casa, una Ande radiante y feliz, con la ilusión de compartir una noche romántica con su amado, se encontró con un Kerem sombrío y silencioso con la mirada perdida y el semblante crispado. Kerem la confrontó superíndice 3 con los documentos encontrados, con la caja abierta sobre el escritorio y las cartas y diarios esparcidos por la mesa. La conversación superíndice 3N, según lo que hemos podido saber, fue muy tensa, cargada de reproches y silencios incómodos. Ande, sorprendida y visiblemente nerviosa, intentó superíndice 3 explicar la situación superíndice 3N, tartamudeando, con la voz entrecortada y las manos temblorosas, pero las palabras parecían no salir de su boca, como si un nudo se lo impidiera. Se dice que el silencio reinó superíndice 3 en la habitación superíndice 3N por varios minutos, un silencio cargado de preguntas sin respuesta y emociones a flor de piel, un silencio que gritaba más que 1000 palabras y que llenaba la atmósfera de tensión e incomodidad. Ande terminus superíndice 3 revelándole a Kerem que el remitente de las cartas era su primer amor, un hombre que había conocido en su juventud, una persona que marcó superíndice 3 su vida de una manera muy profunda, un amor que había dejado una cicatriz en su alma. Le explicó superíndice 3 que los diarios eran un espacio seguro donde guardaba sus últimos pensamientos, sus miedos y anhelos, un lugar donde se permitía ser vulnerable y expresar sus sentimientos más profundos. También le confesó que no se sentía lista para compartir esa parte de su pasado con Ucondiéresis Copyright L,
que el miedo al rechazo y la incomprensión la habían llevado a mantenerlo en secreto. Sin embargo, esta explicación superíndice 3n no parece haber sido suficiente para Kerem, quien se siente herido por la falta de confianza y la omisión superíndice 3n de un aspecto tan importante de la vida de Ande, un aspecto que él considera fundamental para entender quién es ella realmente. No se trataba solo del secreto en sí, sino de la sensación de que Ande le había ocultado una parte esencial de su ser, una parte que él merecía conocer y que le hacía a cuestionar todo lo que creía saber sobre ella. Las cosas no quedaron nada bien entre ellos, la atmósfera en la casa era densa y pesada, como si una nube oscura se hubiera instalado entre ellos. Algunos dicen que hubo una discusión superíndice 3n fuerte, una pelea con gritos y reproches que resonaron en toda la casa, otros aseguran que simplemente se encerraron en sí mismos, aislados en su propio dolor y decepción, evitando el contacto visual y comunicándose a través de monosílabos y frases cortas. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3n se ha visto sacudida por esta revelación superíndice 3n, que la confianza entre ellos ha quedado seriamente dañada y que el futuro de la pareja pende de un hilo. Ahora, todos nos preguntamos, ¿será capaz la pareja de superar esta crisis? ¿Podrá Kerem perdonar a Ande por ocultarle su pasado? ¿Podrá superar la sensación de traición y recuperar la confianza en ella? ¿O será este el principio del fin de una de las parejas queridas del espectrum culo, una de esas relaciones que parecían inquebrantables y que ahora se tambalean al borde del abismo? Los superíndice 3 y mos2 serú cruciales para determinar el futuro de Kerem y Ande, días de tensión, incertidumbre y especulaciones. Los paparazzi ya estuvieron al acecho como aves de rapiña esperando captar cualquier movimiento o gesto que du copyright pistas sobre el estado actual de su relación superíndice 3n, una mirada fugaz, un gesto de cariño, una discusión en la calle, todo es material para sus cámaras y sus portadas. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a cada detalle, siguiendo de cerca la historia, rastreando sus movimientos, escuchando los rumores, analizando las pistas para mantenerlos informados de primera mano, para que ustedes, mi gente hermosa, no se pierdan ni un solo detalle de este culebrón de la vida real. No se despeguen de este canal porque las novedades sobre esta historia a la vuelta de la esquina, porque la trama se complica por momentos y porque el desenlace puede sorprendernos a todos. Es increíble. CEU superíndice 3 mo un simple secreto puede cambiarlo todo. CEU superíndice 3 mo algo que se guarda en lo ese profundo del corazón superíndice 3n, algo que se intenta olvidar y enterrar en el pasado, puede emerger de repente como un volcán en erupción, y desestabilizarlo todo, poniendo en jaque las relaciones y desmoronando los cimientos de las vidas de las personas. Creo que esta historia nos recuerda que todos tenemos un pasado, una mochila cargada de vivencias y recuerdos, tanto buenos como malos, una historia que nos ha moldeado y que influye en nuestra manera de ser y de amar. También nos recuerda que la transparencia y la comunicación superíndice 3n son fundamentales para construir relaciones superíndice 3 lídas y duraderas, que los secretos, por muy pequeños que parezcan, pueden convertirse en una bomba de tiempo que termine por explotar y dañar lo que más queremos. Es fácil juzgar desde fuera, es fácil criticar y opinar sobre la vida de los demás, pero nunca sabemos lo que realmente pasa detrás de puertas cerradas, las luchas internas que cada persona libra en silencio y las razones que los llevan a tomar ciertas decisiones. Y es que en el mundo del espectrum culo, donde todo parece perfecto y de color de rosa, donde las vidas de los famosos se ven idealizadas en las revistas y las pantallas, a veces se nos olvida que detrás de las sonrisas y los flashes, detrás del glamour y la fama, hay personas de carne y hueso con sus propias batallas y sus propios fantasmas, con sus propios secretos y debilidades. Esta historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de ello, una historia que nos muestra que incluso las parejas más perfectas pueden tener sus propios problemas y que el amor no es un cuento de hadas, sino un camino lleno de obstáculos y desafíos. Una pareja que a pesar de la fama y el glamour, también copyright tiene que lidiar con los altibajos de la vida y los desafíos del amor, que también tienen que enfrentarse a la incertidumbre y el miedo, y que también tienen que luchar para que su relación perdure en el tiempo. Ahora, la pregunta del millu superíndice 3n es, CEU superíndice 3 mo se manejaru, esta situación superíndice 3n. Han de lograru convencer a Kerem de que su amor por con diéresis copyright L es verdadero y que el pasado es solo eso, pasado, que los sentimientos que albergó en su juventud quedaron atrás y que ahora su corazón solo le pertenece a él. Podrá demostrarle que la confianza que él le ha brindado no ha sido en vano y que merece una segunda oportunidad. O el secreto descubierto será una herida demasiado profunda que no podrá sanar, una cicatriz imborrable que marque el final de su historia de amor.
Todo esto en el aire como un barco a la deriva en medio de una tormenta, y solo el tiempo dirá copyright pasaru con esta pareja, si el amor será capaz de superar esta prueba o si la relación se romperá en 1000 pedazos. De momento lo que podemos hacer es seguir de cerca esta historia, analizar cada detalle, escuchar los rumores y esperar a ver cómo se desarrolla el drama. Lo que me parece importante resaltar es que se ayuda del drama y el salseo se ayuda de las especulaciones y los rumores. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, la necesidad de compartir nuestros miedos y vulnerabilidades, de abrir nuestro corazón a la persona que amamos y confiar en ella. Nos invita a reflexionar sobre el valor del perdu superíndice 3n y la comprensión superíndice 3n, de la empatía y la aceptación, de la importancia de dejar atrás el pasado y concentrarnos en construir un presente y un futuro juntos. Todos cometemos errores, todos tenemos secretos, y lo importante es aprender de ellos, crecer como personas y construir relaciones fuertes y sinceras, basadas en la confianza mutua y el respeto. En fin, amigos, esta es la información superíndice 3n que tenemos hasta ahora, la información que hemos podido recopilar a través de nuestras fuentes y nuestros contactos. Una bomba de tiempo que ha estallado y que ha puesto patas arriba el mundo de Kerem y Ande, un secreto que ha salido a la luz y que ha desatado una tormenta en su relación. No me queda que esperar que todo se resuelva de la mejor manera posible, que prevalezca el amor y la comprensión superíndice 3n, que encuentren la manera de superar esta crisis y que podamos seguir disfrutando de esta pareja que tantos corazones ha conquistado, que podamos verlos juntos de nuevo, sonriendo y amándose como siempre. Y no se preocupen, que estará copyright para contarles todos los detalles de lo que suceda, para mantenerlos al día con cada paso que dé esta historia y para que no se pierdan ni una sola emoción de este culebrón de la vida real. Para concluir, recapitulando un poco, hemos visto CU superíndice 3 una tarde aparentemente tranquila, una tarde que prometía ser romántica y especial, se convirtió superíndice 3 en un torbellino de emociones cuando Kerem descubrió superíndice 3 un secreto que Ande le ha estado ocultando durante un tiempo. Una caja antigua, cartas de un amor pasado y diarios con sentimientos que parecen contradecir su relación superíndice 3n con Kerem, han puesto a prueba la confianza y el amor entre la pareja, han desatado una crisis que amenaza con separarlos y que mantiene a sus fans con el corazón en un puño. Una situación superíndice 3n que sin duda, ha sacudido los cimientos de su relación superíndice 3n, que los ha obligado a enfrentarse a sus propios miedos y vulnerabilidades y que los mantiene a todos en vilo, esperando a ver qué sucederá. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este salseo jugoso, de este drama digno de una novela y de este chisme que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Recuerden que este canal es su espacio para mantenerse al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, para enterarse de las últimas noticias, de los rumores más jugosos y de los secretos mejor guardados de nuestros famosos. Y por supuesto, no se olviden que sus comentarios son lo importante para mí. Me encanta saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones sobre lo que pasaron con Kerem y Ande, me encanta leer sus mensajes y sentir su apoyo, me encanta saber que juntos formamos una gran familia de chismosos de corazón. Que no se queden callados, quiero leerlos, quiero saber qué piensan y cómo viven este culebrón de la vida real. Ahora amigos, ha llegado el momento de despedirnos, pero no se pongan tristes, porque pronto volveremos con más noticias, más chismes y más dramas de nuestros famosos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por estar por su apoyo incondicional y por formar parte de esta gran familia, por ser los mejores seguidores del mundo y por hacer que este canal sea lo que es. Recuerden que sin ustedes este canal no sería lo mismo, que su apoyo y su cariño son mi mayor motivación para seguir trayéndoles la información más caliente y los chismes más jugosos. Que por favor, no se olviden de dejar su like si les gustó superíndice 3 el vídeo, compártanlo con todos sus amigos para que se enteren del chisme y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, para que sean los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y para que sigamos creciendo juntos como la mejor comunidad de chismosos de internet. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente hermosa. Y recuerden, los esperamos con los brazos abiertos, con los corazones llenos de alegría y con las ganas de seguir compartiendo el mejor salseo y las noticias calientes. Besos y abrazos para todos, cuídense mucho y que la vida les sonría.